Los saludo nuevamente en este grupo de videos que son de la materia de graficación y que están dirigidos a describir la forma en la cual podemos usar la clase Graphic 2D para generar nuestras formas gráficas. Ya hemos platicado de diferentes formas para trabajar con el relleno, el dibujar el contorno y crear nuestras propias formas gráficas. Bien, vamos ahora a utilizar nuestro conocimiento para crear una clase general que me permita crear formas gráficas. ¿Sí? A esta clase la vamos a llamar forma 2D, ¿sí? Y que vamos a estar utilizando en el resto de la unidad para hacer nuestras demás implementaciones. Bien, esta clase va a ser una clase abstracta que va a permitir crear y modificar formas gráficas definidas por el usuario. Eso es formas 2D. Entonces observen ustedes, nosotros ya habíamos analizado esta jerarquía de clases donde nosotros General Path observamos que deriva de Path 2D en la subclase Float porque la clase Path 2D es abstracta. En el video anterior nosotros creamos una clase que le llamamos la clase Cruz, sí, que utilizaba los métodos de Path 2D para crear una cruz. Ahora vamos a crear una clase abstracta que le vamos a llamar forma 2D. Esta clase abstracta ya va a tener predefinidos ciertas cosas que me van a ayudar para crear formas gráficas. Nosotros en esta unidad vamos a trabajar con estas dos formas. Vamos a crear un símbolo y vamos a crear una estrella, ¿sí? Derivadas de forma 2D. Y como estos objetos de estas clases se van a dibujar, pues en lugar de estar escribiendo el método fill, el método draw, etc., vamos a implementar una interfaz que ya habíamos ocupado en la unidad anterior, la interfaz dibujable, que tiene el método dibujar, y ahí vamos a implementar cómo queremos que se dibujen nuestras formas. Bien, entonces pues esto es lo que vamos a trabajar en este video. Vamos a crear la forma 2D y vamos a crear la clase símbolo. Muy bien, entonces nosotros para hacer esto vamos a crear una nueva clase que se llama forma 2D, va a ser abstracta, va a heredar de path2d.float, ¿sí? O sea, de la clase float de path2d, y va a implementar dibujable. Observen ustedes que va a tener aquí los atributos que definen a nuestra clase, y tenemos un constructor donde le vamos a pasar x y y, la esquina superior izquierda, el ancho y el color con el cual quiero que se dibuje nuestra forma. Y aquí ya vamos a tener nuestros atributos inicializados. Y como hicimos en el video anterior utilizando un método que le llamamos construir forma, aquí también lo vamos a definir, pero ese método lo vamos a dejar abstracto porque precisamente dentro de él nosotros es donde definimos la forma, ¿sí?, de nuestro objeto gráfico. ¿Ok? También le vamos a definir un método abstracto que se llama copiar. Este lo que va a hacer es que va a tomar la definición de nuestra forma gráfica y va a crear una nueva forma, ¿sí? Y le vamos a pasar un color para cambiar el color del fondo de relleno de nuestra forma. Estos métodos los vamos a dejar como abstractos y cada subclase los va a tener que implementar. Básicamente, esto lo vamos a ocupar más adelante. ¿Ok? Y bien, estos métodos, estos atributos, perdón, color, x, y ancho, sí, los vamos a encapsular. Y como nuestra clase implementa dibujable, pues va a tener el método dibujar. Le vamos a pasar aquí la brocha, vamos a cambiarla a Graphic 2D y vamos a dibujar con el color que está definido en la clase. Vamos a pintar la forma y luego vamos a pintar el contorno con un ancho de 2. Vamos a pintar su contorno, por eso le ponemos this aquí, y vamos a regresar el contorno a 1 para no afectar a las formas que después se vayan a dibujar. Entonces esto es lo que vamos a implementar.
Pues vayamos a nuestro código. Aquí nos vamos a nuestros modelos. Bien, en modelos vamos a crear esto. Aquí, en modelos. Pero ahora dentro de modelos vamos a crear un nuevo paquete que le vamos a llamar modelos y vamos a crearlo aquí que se llama formas 2D. ¿Sí? Ahí vamos a colocar todas las clases que deriven de forma 2D en este nuevo paquete. Ok, entonces ahora vamos a crear una clase de Java. Esta clase va a ser la clase forma 2D. Ok, aquí está. Esta forma 2D va a heredar de path 2D.float y va a implementar dibujable. ¿Sí? Esto hay que importar dibujable de modelos. Ahí está. Entonces ya estamos diciendo que es un path 2D y que implementa dibujable. Entonces al implementar dibujable necesitamos escribir el método dibujar. Aquí está. Okay. Muy bien, ya tengo el método dibujar. Más adelante lo vamos a completar. Pero vamos a definir aquí nuestras los atributos X, Y, ancho y color. Ahí están los atributos. Vamos a importar la clase color. Bien, y ahora vamos a encapsularlos. Les vamos a poner los métodos sed y get. Y nosotros sabemos que NetBeans nos ayuda para eso. Le damos botón derecho, buscamos la opción refactorizar y dentro de refactorizar buscamos el encapsular campos. Aquí está. Y entonces aquí tengo todos mis X y Y. Y entonces vamos a definir, si queremos, los métodos set y get. Vamos a definirles que queremos todos. ¿Sí? Ya están, aquí están. La visibilidad del campo es importante aquí. Nosotros vamos a decirle que es protegida para que nosotros desde nuestras subclases no necesitemos utilizar los métodos set y get. Y los accesorios son públicos. Estos van a quedar apagados, como ya lo habíamos comentado en algún otro video. ¿Sí? Y refactorizamos. Entonces ya aquí están todos los métodos. ¿Ok? Y nuestros atributos son protegidos. Muy bien. Entonces ahora vamos a crear el constructor y el constructor también lo vamos a poner protegido. Es decir, que lo vamos a poder usar en solamente las subclases. Y le vamos a pasar aquí los valores de los parámetros y se los vamos a presentar. X, ¿sí? Y ahí está. Ok, ya tengo todos. Y ahora vamos a llamar al método construir forma, que es el que me va a ayudar para crear estos propiamente las características de nuestros objetos gráficos. Ya le digo a NetBeans que me ayude y entonces acá tengo construir forma. Lo vamos a colocar después del constructor porque para que esté aquí justo después, simplemente. Y en lugar de que sea privado, porque si este lo vamos a hacer abstracto, entonces aquí le vamos a poner public y le vamos a poner abstract. Construir forma no puede llevar llaves porque no le vamos a definir el formato. Tendría que quedar de esta forma, ¿sí? Public abstract void construir forma. Estamos diciendo que
las subclases de forma 2D necesitan tener este método. Y observen que como tengo un método abstracto aquí, me está indicando que la clase debe ser también abstracta. Aquí está. Entonces nosotros no vamos a poder crear objetos de forma 2D, sino de sus subclases. Ahí está. Y vamos a crearle el otro método abstracto, que es el que me va a servir para copiar. Como va a copiar, pues va a devolver un objeto de forma 2D, o sea, un objeto de una clase derivada. Y le vamos a pasar el color, ¿sí? Y también no podemos nosotros ponerle un cuerpo porque no sabemos cómo se llama la clase que está derivando de forma 2D. Muy bien, ya tengo los dos métodos abstractos que quería y ahora aquí vamos a trabajar con dibujar. ¿Sí? Muy bien, pues el método de dibujar pues es muy sencillo, simplemente vamos a implementar la forma de dibujar, pero necesitamos la brocha 2D. Ahí está. Y necesitamos importarla. Ahora pues vamos a hacer los valores o las instrucciones clásicas. Le vamos a cambiar el color al color que tiene definida la clase y vamos allá a fill con this, es decir que la forma definida en esta clase es la que se va a pintar. Después vamos a cambiar a negro, ahí está, y vamos a cambiar el stroke de 2, ¿sí? Después hay que importar, entonces aquí vamos a dibujar con draw esta misma forma, y para que no afectar a los dibujos subsecuentes le cambio al stroke un nuevo basic stroke de 1, lo regreso y eso es todo. Esa sería la definición de mi forma 2D. Ok, como estamos trabajando en modelo vista controlador, le vamos a dar clean and build para que se actualice el archivo jar, ¿sí? Y eso lo vamos a usar acá en mi clase, en mi proyecto uso graphic 2D. Como voy a usar esas clases, nosotros debemos asegurarnos de que esté cargado en librerías, ¿sí? El archivo jar de MVC ya lo tenemos. Y entonces ahora, ya que hemos definido nuestra forma, pues vamos a usarla en un ejemplo, ¿sí? Vamos a crear ahora una nueva clase, nada más que igual antes de crear el panel, nosotros vamos de nuevo en modelo vista controlador, aquí en el paquete que acabamos de hacer en forma 2D, aquí vamos a crear una nueva forma que se va a llamar símbolo, ¿sí? Esta clase símbolo va a heredar de forma 2D, ¿sí? Va a heredar de forma 2D y como hereda de forma 2D nos está indicando que debe implementar todos los métodos abstractos. ¿Cuáles son? El construir forma, que está aquí, ¿sí? Y el copiar. Entonces vamos a dejar así por el momento y ahorita regresamos. Y también nos está indicando que debe tener un constructor y se lo colocamos ahí. Aquí está el constructor, ¿sí? Ok, aquí nos devuelve algo porque vamos a devolver null por el momento. Entonces ya tiene aquí el constructor, ¿sí? De nuestra
clase XY ancho y color y llama al constructor de la superclase, es decir, de forma 2D, llama a este constructor que va a llamar al método construir forma que debemos, ¿cómo se llama? Aquí lo tengo que implementar. Bien, ya tengo aquí símbolo. Pues vámonos a nuestro diapositivas para ver cómo implementamos ese símbolo. Entonces ya tenemos forma 2D, ya implementamos el método dibujar. Ahora vamos a crear la clase símbolo. Nosotros vamos a hacer este símbolo. Este va a ser el objeto que vamos a dibujar. Observen que este, a diferencia de la cruz, tiene líneas y tiene curvas, ¿sí? Y es un patrón que se repite: curva, línea, curva, línea, curva, línea, y así. Entonces este símbolo lo vamos a colocar en un área, en un cuadrado que tiene su esquina XY, tiene un ancho y un alto de las mismas dimensiones, y estos puntos aquí, acuérdense que como esta es una curva cuadrática, necesita un punto de control aquí intermedio. Entonces vamos a dividir el ancho y el alto entre 4, o sea, nuestro valor de D, que nos va a permitir hacer definir los vértices de los puntos, los vértices de esta forma, va a ser D, que es el ancho o el alto entre 4, ¿sí? Y entonces todos los puntos que necesitamos para esta forma serían así. Ese sería el punto 0. Después necesitamos una curva cuadrática. Esta curva cuadrática necesita 2 puntos, el punto intermedio y el punto final. Después dibujamos una línea, ¿sí? Y luego una curva cuadrática con su punto intermedio, una línea, curva cuadrática, línea, curva cuadrática, y terminamos. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, para hacer esto, pues necesitamos tener todos estos puntos. Aquí están las coordenadas de estos puntos. Observen que efectivamente aquí el P0 está en X más D, y Y sería Y más 0, ahí está. Luego P1 sería X más 2D y Y más D, y así. Entonces observen que aquí hay un patrón. Lo primero que vamos a hacer es movernos a el punto 0. Nos movemos y luego dibujamos una curva cuadrática y una línea. Observen, curva cuadrática. Aquí tomamos este punto 2D, y luego nos pasamos a 3D 0 aquí, y ya dibujamos la curva. Ese es el curve 2. Y después dibujamos una línea a 4D en X y a D en Y, ¿sí? Observen cómo este patrón se repite. Se repite 1, 2, 3, y la cuarta vez, el último paso, en lugar de ser un line to, va a ser un close path para terminar nuestra línea. Aquí observen que el último curve to no es curve to, es quad to, porque son curvas cuadráticas. Ok, eso ahorita lo checamos. Aquí está la clase símbolo. Entonces fíjense que esto se repite, entonces lo podemos poner en un ciclo donde I va a controlar esto. Y observen que aquí vale 1, en la siguiente iteración vale 4, entonces tendríamos que irle sumando 3 más 3, 4 más 3, 7, más 3, 10. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces vamos a ocupar esta idea para crear la clase símbolo. Aquí está. Nosotros ya la creamos, heredamos de forma, ya tenemos el constructor y necesitamos hacer los métodos copiar y construir forma. Entonces en el método copiar, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a crear un nuevo símbolo con el constructor, ¿sí? Con XY el mismo ancho, es decir, estamos copiando su ubicación, lo que le estamos cambiando es el color. Eso lo guardamos en una variable que es la que retornamos, ¿sí? Como símbolo hereda de forma 2D, no hay ningún problema. Y el construir forma es muy semejante al que hicimos con la clase cruz. Aquí definimos D, tenemos que definir todos los vértices y después movernos a, y aquí vamos a hacer el ciclo. Observen que van a ser 4 veces, y aquí estamos
dando el salto de 3 en 3. ¿Sí? Y en la última iteración, si y es diferente de 3, entonces trazamos líneas. Pero si es la última iteración, cerramos el path. ¿Okay? Esto es lo que haríamos con construir forma. Pues entonces vamos a ir a nuestro código para hacer esos dos elementos que nos faltaron. Aquí vamos primero a copiar. Entonces creo un objeto de la clase símbolo. New símbolo. Le paso X, le paso Y, le paso el ancho y el color que me están pasando como atributo, como parámetro del método. Y lo que devuelve este método es el símbolo. ¿Sí? Entonces ya ahí con eso copiamos una forma. Y construir forma es el que nos interesa. Lo primero que necesitamos es definir D, que sería el ancho entre 4. ¿Sí? Entre 4. Ok. Y entonces ahora sí vamos a crear nuestra forma. Pues lo primero que debemos hacer es crear los vectores XD, ¿verdad? Y YD. Ahí estamos. Muy bien, pues vamos a hacerlo con cuidado porque esto es importante que los vértices nos queden como está en nuestra forma. Entonces empezamos con D, luego 2 por D, 3 por D, 4 por D, después 3 por D, 4 por D, otra vez 4 por D, ¿sí? 3 por D, acá también está mal, entonces es D, 2 por D, 3 por D, 4 por D, 3 por D, 4 por D, 3 por D, 2 por D, D, 0, D, 0. Esos son los valores de X. Estos los pueden comprobar con la imagen que tenemos en el video. Entonces sería, vamos a volver a verificar. Sí, está bien. Si nos equivocamos ya sabemos que la forma va a ser diferente. Ahora vámonos allí. Empezamos con 0, D, 0, D, 2 por D, 3 por D, 4 por D, 3 por D, 4 por D, 3 por D, 2 por D y D. Así, vamos a verificar. Ok, ya están ahí los puntos. Ya están. Entonces pues vamos a dibujar la forma. Lo primero que tenemos que hacer es movernos a X más XD 0 y Y más YD 0 más YD 0. Ahí está. Ya nos movemos ahí. Ahora vamos a hacer nuestro ciclo de 4 iteraciones para ir dibujando curvas cuadráticas y luego líneas. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es this punto quad, no curve, quad, y entonces aquí va, es X más, ¿sí? XD
y y xd y y más yd igual acá x más xd y y más yd aquí. Y entonces vamos a colocar aquí los índices. Entonces nosotros sabemos que tenemos que ir de 3 en 3 y empieza con 0, entonces vamos a multiplicar ahí por 3, aquí sería 0 más 1, entonces este de aquí, ¿sí? Sería en la primera iteración sería xd 1, esto es 0 más 1, ¿sí? Lo mismo vamos a poner aquí con yd aquí, el mismo valor, y por 3 más 1. Y el siguiente punto sería el 2, entonces sería y por 3 más 2, ¿sí? Y acá y por 3 más 2. Entonces en la primera iteración sería el punto 1 al punto 2, ¿sí? Acuérdense que es una curva cuadrática, empieza en el punto 0, el punto de control es el punto 1 y el punto final es el punto 2. Como y vale 0, esto es 0. En la siguiente iteración sería 3 más 1, sería el punto 4 al punto 5, que es lo que queremos. Este es el cuarto. Después tenemos que dibujar las líneas, ¿sí? Entonces diríamos this.line 2 de x más xd y y más y. Y aquí hay que poner igual y por 3, pero aquí sería más 2, más 2, no, perdón, sería más 3, porque el 2 lo estamos ocupando para este punto, más 3, y por 3, más 3, ¿sí? Con eso dibujaríamos. Y entonces esto nos dibujaría 4 curvas cuadráticas y 4 líneas, pero la última línea no tiene que ser una línea sino cerrar el path. Entonces vamos a preguntar si i es diferente de 3, que sería la última iteración, haz el dibujo de la línea. Si no, haz el close path. Ok, ahí está. Entonces esa sería la idea, ¿sí? Y con eso ya tendríamos dibujada nuestra forma, nuestro símbolo. Le vamos a dar aquí format para que nos dé el espaciamiento, y aquí como nos da mucho espaciamiento, entonces le damos un enter. Aquí están las dos, el punto intermedio y el punto final. Observen, más 1, más 2 y más 3, ¿sí? Entonces ya quedó nuestro símbolo. Ya tenemos el símbolo, le damos clean and build a MVC para que actualice el jar y tenga las dos clases que acabamos de crear. Muy bien, hay que tener cuidado en esto, chequen que esté así. Ahorita vamos a probar que esté bien escrito. Bien, eso lo tenemos que probar entonces en nuestro proyecto 01. Aquí vamos a crear un nuevo panel que le vamos a llamar panel símbolo. Ahí está. Este panel símbolo pues es un panel, tenemos que importar el panel. Ahí está, ¿sí? Y este panel símbolo vamos a trabajar con él, con el panel símbolo, ¿sí? Este debe ser un poco más sencillo a los que hemos hecho, porque pues ya tenemos el modelo creado. Entonces le vamos a poner su constructor, ¿sí? Ahí está. Cyan, ahí está. Y vamos a importarlo.
el Paint Public. Y bueno, pues como escribimos bien el método, hay que ponerle la directiva override. Y aquí está la clase. Ahora lo primero que tenemos que hacer es llamar al super.paintComponent y hacer el cast. Ahí está, importamos Graphics 2D, le decimos a G2 que dibuje bonito. Ahí está. Entonces ya está, y hay que decirle acá en el import que vamos a importar todo lo estático. Todo lo estático. Ahí está. Y entonces aquí ya le podemos quitar el nombre de la clase. Ahí está. Bien, pues vamos a crear nuestro símbolo ahora. Símbolo. Le vamos a poner de coordenadas 200, 200, de ancho 300 y de color azul. Ahí está. Clase, si nosotros ya importamos MVC, pues nos debe aparecer el import. Aquí está. Ya está cargado aquí el símbolo. ¿Sí? Y ya lo podemos dibujar. Ahí está. ¿Sí? Ahora vamos a crear otro símbolo. Lo vamos a poner en 500, 300, le vamos a dar 100 y color.green. Ahí está. Igual le decimos otro símbolo punto dibujar. Ahí está. Ok. Entonces, bueno, pues ya se ve más sencillo, ¿verdad? Aquí la forma de llamar a el método dibujar para dibujar los objetos. Entonces este panel símbolo ya lo tengo, pues lo que me falta es decirle a la ventana que lo despliegue como una pestaña de nuestro panel con pestañas que tenemos aquí. Entonces aquí le decimos panel centro. Vamos a crear un símbolo, new panel símbolo. Esa sería la forma. Ok. Entonces ya que tenemos esto, pues observemos qué pasa. Y aquí están los símbolos, el azul y el verde. Sí, entonces ya nosotros tenemos una clase que me va a permitir crear formas gráficas de manera heredando de esa clase abstracta que se llama la clase forma 2D. Bien, vamos a seguir en nuestras diapositivas. ¿Sí? Ya esto ya estamos estableciendo que hereda de forma 2D, tiene el método para copiar, y aquí están los métodos que nosotros habíamos platicado que se utilizan para dibujar
la línea como un general path, ¿sí? Y entonces ya creamos nuestro panel. Muy bien, pues hasta aquí sería el objetivo de este video, tener ya una clase que nos va a permitir crear formas gráficas de una forma un poco más sencilla y que vamos a estar usando en los siguientes proyectos de esta unidad. Pero por el momento es todo y les agradezco su tiempo y que estén interesados en estos videos, y nos vemos más adelante para platicar de otras características que podemos hacer con las formas gráficas con Java. Que todos ustedes estén muy bien. Hasta luego.